Buenas tardes, hoy estamos aquí una vez más para hablar sobre temas que repercuten en nuestra vida diaria, principalmente temas internacionales. Vamos a tratar hoy un asunto de gran importancia, y ha sido las elecciones que ha habido este fin de semana en Europa. Ha habido elecciones en 3 países, en Portugal, en Polonia y en Rumanía. Las elecciones en cada uno de los lugares han resultado con distinto signo en cuanto a los ganadores y menos ganadores, pero lo que vamos a hacer es pegar un pequeño repaso o dar un pequeño repaso a lo que ha resultado en cada una de ellas. Pero antes de empezar, permítame que les presente a las personas que integran esta tertulia, que suponen un lujo para mí mismo que estoy aquí acompañándoles. En primer lugar, Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. Bien, pues como iba comentando, ha habido elecciones en estos 3 países y en Portugal ha habido elecciones que yo creo que tenían una gran importancia porque este país, que es vecino a nosotros y hasta primo carnal, por decirlo de alguna manera, pues ha habido elecciones de un signo determinado, principalmente en cuanto a los vencedores, que han sido la derecha y la ultraderecha, y que vamos a analizar ahora mismo pues, en lo que corresponde, en lo que podemos adelantar. Ya veremos acontecimientos cuando se forme el gobierno, en lo que podemos adelantar en principio. ¿Quién quiere empezar a hablar del asunto? Vamos allá. Jesús. Siempre soy atrevido. No, te has olvidado otras elecciones más que ha habido, que son las de Argentina en Buenos Aires. Argentina. Efectivamente, sí, sí. Y que ha ganado el presidente Milei, el grupo que lidera Milei. Y no es una broma. Sí, no es una Esas broma. tampoco. Para la mitad de la Cámara Sí. de Buenos Aires. Sí, sí. Efectivamente. Ha ganado. Sí. Con verdad, esa mayoría la tenía Macri, anterior presidente. Pues la podemos incluir también, Y si te parece. sí, es la misma. Sí, es lo mismo. Porque estas elecciones no pueden engañarnos. El resultado de Rumanía, que ha ganado el exalcalde alcalde de Bucarest, independiente, y alcalde que llegó después de una lucha tremenda contra el derribo de edificios históricos en Bucarest. Fue por esos temas por los que consiguió la fama para llegar a alcalde de Bucarest, y es un independiente, matemático e independiente. Pero eso no nos debe hacer olvidar que el otro candidato de extrema derecha, no derecha, de extrema derecha, ha sacado un 45%. 45%. Y eso después de haberse anulado las primeras elecciones por injerencia rusa. Ahora hay quien ha dicho, y ahora ha habido injerencia europea, de la Unión Europea, lo han dicho más de uno. Hombre, pues sí, hemos defendido Europa, y la Unión Europea pues es un país de la Unión Europea, pero ha habido también. Después de eso, el resultado a mí no me enorgullece nada, más bien me preocuparía, y me preocupa mucho. Vamos al siguiente, en Portugal. Yo creo que la excepción ibérica que decían algunos, probablemente se acaba de romper, la excepción ibérica. En Portugal gana la derecha sin votos suficientes para gobernar. Vamos a ver, ahora hablamos de ello. Pero la extrema derecha se convierte en el segundo partido. Por un diputado, pero se convierte en el segundo partido, superando al Partido Socialista. Eso es un hecho histórico en Portugal. Con lo cual, la alternativa ahora, ¿cuál es en Portugal? Hay quien dice que este resultado, en la prensa portuguesa, que he leído esta mañana, este resultado va a obligar al Partido Socialista a apoyar al gobierno de la derecha, para que no sea la extrema derecha. Pero el éxito y el avance de la extrema derecha, como en Rumanía, sigue estando ahí. Y nos queda Polonia. El de Argentina no cabe ni... Esa es la extrema más derecha y también ha avanzado en Argentina. Entonces, ya que el avance de la extrema derecha se produce me queda Polonia. Polonia queda una segunda vuelta. Hay también otro alcalde, eso también, voy a decir, el candidato a presidente era otro alcalde, el de Cracovia, y también independiente. Y apoyado por todos los grupos desde centro, liberales e izquierda, frente a Kocinski y compañía, a la extrema derecha y extrema derecha. Y el candidato de la extrema derecha, hay que decirlo, tampoco era de ese grupo, era independiente y más radical que ellos. Era de la extrema derecha. Y ha sido el segundo por un punto de diferencia.
y era extrema derecha, pero radical. Con lo cual, de nuevo digo, me parece que estar contentos con lo que ha pasado es engañarnos a nosotros mismos un poco. Yo creo que debemos de dejar de pensar en el avance de extrema derecha y debemos empezar a preguntarnos, nosotros no, los políticos, como ciudadanos también tenemos que preguntarnos, los políticos tienen que empezar a preguntarse, y los ciudadanos también, ¿por qué está creciendo el fenómeno de la extrema derecha de forma imparable? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son subsanables o se pueden remover? Y si no, ¿qué se puede hacer? Pero ese debate no vale solamente, ha crecido la extrema derecha, qué mala la extrema derecha. Habrá que empezar a pensar más profundamente. Y que no hablamos de Estados Unidos, porque no ha habido elecciones, pero bueno, sigue la racha. Luego intervendré más. Sí, yo creo que has hecho un análisis inicial que nos ha situado perfectamente donde estamos y has hecho unas preguntas que yo considero clave. Mira, cuando seguramente, vosotros no porque se ha pillado ya más lejos, pero José Luis seguramente se acordará, cuando nosotros éramos pequeños había una serie que la ponían yo creo que después de comer cuando salíamos del instituto, que se llamaba Salvados por la Campana. Pues ahora me da la impresión de que vivimos en un remake, yo vivo en un remake permanente. Tengo la sensación de que una vez más nos ha salvado la campana. Quiero decir, cuando digo hemos sacado, me refiero a la gente que estamos comprometida con la Europa que hemos conocido hasta ahora, con unas fuerzas progresistas, que nos podemos mover en unas fuerzas de acuerdo entre el centro-izquierda, centro-derecha, que yo creo que es la generalidad de cómo se pensaba en la globalidad de Europa hasta la fecha, hasta el día de hoy. Todo esto desde hace unos años, yo siempre pongo que el caldo de cultivo se empezó a sembrar a partir de la crisis del 2008 y aquí lo hemos comentado, esas políticas de austeridad de las cuales la mayoría de la gente aún no ha levantado cabeza y ha empobrecido ya para siempre su nivel de vida, es decir, hay un determinado segmento de la población europea, gente trabajadora que ya no le vale con un trabajo o incluso con dos para salir fuera del umbral de la pobreza. Esa gente va a ser muy difícil volver a recuperar el nivel que la clase trabajadora tenía en ese momento, y eso es un caldo de cultivo que se ha quedado ahí, un pozo que se ha quedado ahí, que nadie le ha prestado atención porque como el establishment no cambiaba, como a nosotros como políticos y en Europa, en el Parlamento, eso no se siente, no se nota porque nos pilla como un poco lejos. Yo creo que de aquellos lodos estos barros, ¿no? O al revés, de aquellos barros estos lodos. Y ahora estamos viendo lo que está pasando en Rumanía, que además me ha parecido un dato muy interesante, creo que lo has compartido tú con nosotros también, ¿verdad? Que decían que los rumanos de fuera o los que están aquí en España, curiosamente, en vez de votar al candidato que era más progresista, que era proeuropeo, ha votado al de extrema derecha, cosa que habrá que analizar y que me tendréis que ayudar a entender a ver por qué viene eso. Y otra cuestión que yo sí que creo que nos debe hacer reflexionar qué hemos hecho mal las generaciones que vamos antes de los que son más jóvenes, es por qué la gente más joven está votando mayoritariamente a fuerzas conservadoras o ultraconservadoras. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué mensaje están recibiendo que el resto de las fuerzas, sobre todo las fuerzas progresistas, ahora no son capaces de trasladar, cuando ellos sí que han crecido en ese ambiente y no se han visto afectados por eso, ¿no? Entonces, lo de Rumanía, bueno, nos ha vuelto a salvar la campana. Lo de Portugal es preocupante, en mi caso concreto, que el Partido Socialista se vaya a una tercera posición por detrás de la extrema derecha. A mí me preocupa y me disgusta, pero siento tengo la impresión de que seguimos verdaderamente sin hacer un análisis profundo, que no, profundo es en el tiempo y con razones objetivas para haber llegado a esta situación, aparte de la coyuntura económica, la coyuntura europea, todo lo que ha pasado. Quiero decir, algo también has tenido tú que hacer mal para irte también a esta situación, ¿no? En mi opinión y en mi criterio. Así es que analizaría las causas
que nos están llevando hasta allí y, sobre todo, por qué la gente joven se está escorando hacia posiciones ultraconservadoras. A mí me sorprendía hoy viendo el telediario unas palabras que decía el presidente, creo que es el presidente, se llama así, en Portugal, de Chega, que hablaba de que en Portugal por fin se había roto el bipartidismo. Y la verdad que era una frase que en España casualmente hemos escuchado desde el famoso 15M, que la semana pasada hacíamos aniversario, llevamos escuchando mucho tiempo. Se ha roto el bipartidismo. Y claro, eso nos sitúa un poco en que en cada país también se hacen sus propias lecturas y cada uno tiene sus propios movimientos a la hora de cómo está surgiendo. Hablamos siempre del auge de la extrema derecha y llevamos hablando del auge de la extrema derecha ya unos cuantos años. Hemos hablado del auge de la extrema derecha con el Brexit, digamos, fue cuando nos dimos cuenta de que podían ganar elecciones, pues llamarlo así. Si nos olvidamos del primer Trump, pues llamarlo de esa manera. Hablamos del auge de la extrema derecha con la llegada de Meloni, cuando Le Pen estuvo en las anteriores elecciones a punto de ser presidenta de Francia. Es decir, el auge de la ultraderecha ya lleva mucho tiempo, es una ola reaccionaria que viene creciendo, que, como hemos hablado muchas veces en este programa, está organizada, no es una cosa casual, no está pasando por ciencia infusa. Y, bueno, pues está ahí y ya es constatable. Es decir, cuando se habla siempre ponemos límites. El 15% de la población, el 20% de la población. Es verdad que las elecciones presidenciales siempre tienen un carácter distinto por su formato. Es decir, solo tienes dos opciones donde elegir y a la gente no le queda otra opción. Yo creo que si hay un dato que empiezan a confirmar ya estas elecciones es que cuando el concepto famoso, que en los últimos años ya está empezando a decaer, y es por esta evidencia, es el concepto de polarización. La polarización es lo peor que le puede pasar a una sociedad. La polarización está acabando con la sociedad. Y yo creo que se está demostrando que no. O sea, otro de los datos que nos ha faltado mencionar de lo que ha pasado, por ejemplo, en Portugal, que son las elecciones porque todos los formatos presidenciales es distinto, es la práctica desaparición de los partidos a la izquierda del PSOE. Había 3 partidos, el Bloco de Izquierda, el Partido Comunista, prácticamente residuales, por no decir desaparecidos en combate. Nada, no existen. No les ha votado nadie. O sea, es una irrelevancia. Cuando se habla de polarización muchas veces José, hay dos polos. Un matiz grave. Sí. No, estoy de acuerdo con eso, es que es más grave. Toda la izquierda de Portugal ha tenido un 30%, todas las izquierdas un 30%. El hundimiento sobre la historia de ese voto es de un 40%. Claro. Por eso a eso me refiero a decir que cuando se habla de polarización parece que hay dos polos que están enfrentándose y no existen esos dos polos. En Europa no existen esos dos polos. Podríamos analizarlo en otros factores, pero ahora mismo no existen esos dos polos porque no hay nada. Es el auge de la ultraderecha y el resto intentando contenerse de una manera o de otra. Es decir, cómo el centro derecha europea está intentando ver cómo lo ejecuta y lo ejecuta de diversas maneras. O sea, se puede ejecutar como se ha ejecutado en Alemania, llegando a un acuerdo Partido Popular, por llamarle de esta manera, CDU con el SPD, con un acuerdo así, o se puede hacer como ha hecho von der Leyen con Meloni, sentándose a negociar y ofreciéndole que formen parte del juego, por llamarle de esa manera. Es decir, se está enfrentando de muy directa manera porque al final es el voto popular el que está situando a la extrema derecha en posiciones. Y como bien decía Sandra, al final lo importante es analizar las causas. Hemos hablado muchas veces aquí de que evidentemente esto sucede porque hay porque las políticas, en especial las de la Unión Europea, pues si hacemos el marco legal, porque cada país tiene sus particularidades, no ha ofrecido soluciones a la población y no ha sabido explicarles de que las soluciones que les ha ofrecido, que eso sí, hemos escuchado a Merkel decir que se había equivocado después de la crisis de 2008, de que la crisis de austeridad no ha sido eso, lo vimos en el COVID. Pero no ha servido tampoco. Es decir, la gente quiere soluciones reales y la gente vota en contra de sus propios intereses. Esos datos que daba Sandra antes, que hemos visto esta mañana, de cómo los rumanos en España, el 68, 70% de ellos han votado la opción de salirse de la Unión Europea cuando serían los más perjudicados si Rumanía salía de la Unión Europea, porque serían los primeros afectados al no ser ciudadanos de la Unión Europea que están trabajando en otro país, demuestra que es un voto totalmente irracional, que es un voto de castigo, de cabreo, de esto. Y yo creo que ese es el voto de los jóvenes. Es decir, el problema es que los jóvenes, en principio, el concepto que teníamos tradicional era que el joven votaba en contra, digamos, del establishment, de lo establecido, y solía ser un voto de izquierdas puro, si le queremos llamar, idealista. Pero eso se ha acabado. Desde hace mucho tiempo se ha acabado. En este siglo prácticamente eso no ha sucedido. Podemos contar casos particulares como fueron los fenómenos de Podemos, de Syriza, en Europa, pequeños, pero que duraron lo que llegaron en tardar estar en los gobiernos, no pudieron, no demostraron hacer lo que decían que iban a hacer y se acabó. Con lo cual,
Eso es un voto protesta, es un voto irracional. Es difícil entrar en ese universo porque no es cuestión... O sea, las únicas causas que yo le veo personalmente son la insatisfacción de la gente. Es decir, en un país como España no hemos tenido elecciones y ya veremos cuándo las tengamos, donde el empleo crece, donde la economía relativamente va mejor, es decir, tenemos los mejores datos de paro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esos datos de paro, como bien apuntaba Sandra, la gente realmente son datos macroeconómicos, no los percibe porque estamos viendo estos días el tema de Barajas, por ejemplo, con las personas que están allí durmiendo, y es que de las 400 y pico personas por ahí, hay muchísima gente que ahí está que tiene trabajo. Hay gente que tiene trabajo y tiene que dormir en Barajas porque no tiene dónde dormir. Con lo cual, evidentemente, los datos macroeconómicos, que por muy buenos que sean, no se están traduciendo en la gente y la gente está reaccionando de esa manera. Hay más factores, hay factores culturales también que son importantes y no me quiero enrollar, pero hay factores culturales que son interesantes. ¿Y también políticos? También. Yo creo que es un tema realmente complejo. Hay factores o valores que a lo mejor están en el mundo, existen en el mundo, que hacen que la gente se inclina hacia un lado y hacia el otro. ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Es el amor? ¿Es el odio? ¿Es el miedo? ¿Es la rabia? ¿Qué es? ¿Es el hambre? Entonces no es uno o dos o tres factores, son muchos factores. Entonces cuando uno ve qué elementos hay comunes, por ejemplo, ahora mismo en el mundo, para que alguien los mencione y haya mucha gente que se apunte. Pues a lo mejor es el miedo, es el temor. En Europa somos 500 millones, buena parte de ellos tenemos ya una edad... En buena parte de los países existe una edad media alta. Estamos hablando a lo mejor de que en un país como España la media que tenemos es de 45 años, cuando hace 30 la media que teníamos era de 35 años. Pero claro, si comparamos nuestra edad media con la edad media de muchos países de África, pues hay muchos países de África donde a lo mejor la edad media está en los 25 o 28 años. Y además tenemos que tener y considerar que en Europa somos 500 millones de habitantes los que estamos a lo mejor alrededor de la Unión Europea, y en África hay 1.300 millones de personas que no tienen muchas veces expectativas, y además pasan hambre, y además ven que los gobiernos de su país no son capaces de sacarles de la extrema pobreza. No estamos hablando de pobreza como en España, o como en Estados Unidos, o como en otros países de Europa que se empieza a dar. Gente que a lo mejor no tiene donde dormir, pero sí tiene para comer. Gente que a lo mejor no trabaja, pero tiene una pequeña renta que le llega a su casa. Es que a lo mejor en muchos de estos países el dinero que sacan al mes no pasa de los 60 o 70 euros, con lo cual apenas pueden alquilar o comprar desde comida hasta algo para sus hijos, que a lo mejor no pueden llevar ni siquiera a los hijos tampoco a la escuela, o si van tienen que hacer 15 o 20 kilómetros cada día para ir y volver. No sé, lo que estoy hablando es de que realmente existe miedo en muchos de estos países, primero cara al extranjero. Pero ese más es el miedo primer hoy tema. que hace 10 años, donde había más muertos por hambre, más muertos por enfermedades. Se ha reducido, es que esos datos no los vendemos. ¿En cuánto se ha reducido el número de niños muertos en los últimos 10 años? Los datos existen. El número de muertos por hambre, por enfermedades, es espectacular. Y sin embargo, eso no cuenta, porque ha sido espectacular la reducción en esos países, la reducción de los temas fundamentales: morirse, el vivir, y luego tener unas oportunidades mínimas en otros apartados. El mundo dio en eso un paso que ahora va a retroceder, porque la retirada de la ayuda del gobierno americano de USAID, que eran 60.000 millones al año, está ya evaluado por las organizaciones internacionales humanitarias. Va a generar una bolsa de pobreza de 300 millones con problemas de subsistencia y de enfermedades, porque ahí van las vacunas, van medicamentos, que un retroceso. Pero habíamos tenido un avance. Por lo tanto, si ha habido un avance, ¿por qué no se ha valorado? Una pregunta: ¿qué pasa para que no se valoren los avances? Yo lo hablo de España. No, si queréis termino. Yo lo que estaba tratando era de ver las razones por las cuales la gente confía en los nacionalismos, en cerrar sus fronteras con murallas si hace falta, o con verjas a lo mejor electrificadas para que no pase la gente de fuera, en no cambiar, que a veces es parte del tema también, o no permitir que entre gente que nos cambie a lo mejor. Hay un tema que es real en el mundo. En el mundo antes éramos, tú lo acabas de decir, en el mundo antes éramos 4 o 5 mil millones de habitantes, estamos hablando de hace 30 o 40 millones, y estábamos todos preocupadísimos porque los chinos eran ya 1.000 millones, son ahora 1.500 aproximadamente,
y había un 40 o 60% que vivían en la pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. En la India había otros 1.000 millones, ahora son 1.500, y les ocurría lo mismo. Y ahora China o la India son exportadores, pero no exportadores de coches o de otros bienes, son exportadores de comida. Exporta más China, más cereales y más arroz y más no sé cuántas cosas de comer que lo que exporta Estados Unidos. Ojito al dato. Y lo mismo ocurre con la India, que antes necesitaban que les mandara el resto del mundo no sé cuántos productos para poder subsistir. Y ahora resulta que exportan. Quiere decir que no me estoy refiriendo a eso, lo que me estoy refiriendo es qué mueve a la gente para votar una extrema derecha que no respeta a los diferentes, no respeta diferentes razas. Sí, pero eso es ni diferentes... en el occidente desarrollado. Claro, eso es en el occidente estoy hablando desarrollado. ahora de lo que nos ocurre en estos tres países. Y en América. En Portugal, en Rumanía y en Polonia. Y en Polonia, donde la derecha arrasa. Cuando digo la derecha no me estoy refiriendo solamente a la derecha o la extrema derecha, los dos juntos, el 60%. ¿Qué respeta la derecha? Yo creo que varía mucho en valores en un sitio y en otro. Por ejemplo, si hablamos de Polonia, la derecha, donde antes era muy retrógrados, pues la derecha acepta hoy día, la derecha del PP de Polonia, vamos a llamarlo así, del señor Tusk, pues respeta primero los homosexuales. La LGTBI no está prohibida como está en algunos países europeos, o mejor dicho, se quiere prohibir en Hungría, por poner un ejemplo. En segundo lugar, incluso el aborto, pues hay mucha gente del propio PP de Polonia... Le presentaron la ley y la aprobó, pero la vetó el presidente, que era de... Esa, 60 leyes, no esa, 60. Sí. Ahí el presidente tiene poder bastante ejecutivo. Más fuerte que en otros... Más fuerte que en otros países. Los presidentes a veces son importantes. No, hombre, puede negar las leyes que se han aprobado en el, sí, no es baladí. En el Congreso. Estoy hablando de que los matrimonios homosexuales están permitidos, toda una serie de elementos que todavía aquí hay parte de la derecha que está intentando negar, pero que allí se ha aceptado. Ha sido un gran paso el que se ha dado últimamente. Entonces, el tema de la ultraderecha habría que analizarlo, yo creo, más tranquilamente, como pasó también el año 33 o 36, cuando surge en España, en Alemania y en otros sitios, toma el poder y en otros sitios tiene que desaparecer con la Segunda Guerra Mundial y aquí tiene que desaparecer después de la muerte de Franco. Aquí estamos asistiendo a primero a un tema que es la toma del acceso al poder de la extrema derecha mediante el voto popular. Que decir, no lo tenemos que olvidar. Pues si olvidamos eso, olvidamos todo lo que está pasando. Y eso, vamos a decir, en África no está el problema planteado, con todo respeto. Está planteado en el occidente y ya en el oriente. En bastantes países del oriente también está, de Asia, mejor dicho de Asia. Está planteado. En los Emiratos Árabes y eso donde hay otros no está planteado. Además les hemos blanqueado bien, una vez más. Les hemos blanqueado a Arabia y demás, les hemos blanqueado bien. Pero tenemos que ver en nuestro país, porque sucede en Estados Unidos, un país de esa área, que ha sido el primero y más importante y muy difícil en todo lo... Venía de antes el problema, pero esto es un impulso, lo que ha sucedido es un impulso vital. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestro país, en nuestro tema. ¿Qué hacemos? Hay que preguntarnos qué hacemos mal. Primero, el desinterés, yo diría, cuando habláis de la juventud, es que la mayoría vota en eso, pero la mayoría no vota, ni se preocupa por el problema. Empieza por ahí. Empezamos por la mayoría, ni vota ni se preocupa por el problema. El primer tema. Segundo, ¿qué es lo que hace de la excepción, aparte de la demagogia, la utilización espuria de lo que hacen los políticos? Hay cosas que los políticos tienen que cambiar y hay que plantearlos y hay que discutirlo. Voy a poner 3 ejemplos muy sencillos, pero son muy sencillos, a nivel del Estado y a nivel local. Voy a poner, a nivel de Estado, la vivienda se ha convertido para los ciudadanos, lo dicen todas las encuestas, en el problema más importante. Y las respuestas que siente el ciudadano no las ve. Y mira que se ha dicho medidas, mira, la última medida los alcaldes de las ciudades más importantes de Europa han pedido, que aplaudo, pero tiene que llegar a la gente. Si se rechaza un plan en un municipio de 20.000 viviendas, a lo mejor es necesario rechazarlo, pero se ha discutido, se ha evaluado, se ha discutido en alguna parte el pro, los contras y si hay que rechazarlo. Digo eso porque el problema de la vivienda es el primero. ¿Hay que rechazar algunas viviendas que se están haciendo? A lo mejor esas sí que hay que rechazar porque son inhumanas o no reúnen. Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas ha pasado en Estados Unidos. Gente con trabajo,
sobre todo en California, viviendo en las calles. Vamos, cualquiera lo puede entrar en internet y verlo bastante más grave, porque eran cientos de miles en California. Eso es una injusticia que hay que afrontar, y hay que afrontar con construcciones más baratas, más económicas, pero un techo para dormir digno. Yo estoy viendo ahora en Getafe, y son ilegales, pero no, como no hay inspectores no pasa nada. Hay garajes que están haciendo las viviendas, alquilándolos. Garajes. En la calle Escaño, por ejemplo. No quiero dar más calles del centro, pero unas cuantas. No he visto un inspector ni que cierren nada, por parte de las administraciones. No he visto nada. Pero voy a otras más sencillas, porque la de vivienda es más compleja. Pero hay que empezar. Más compleja, requiere más inversión, pero hay que empezarla. Pero hay dos muy sencillas. Una, la cita por internet. La ha criticado, es ineficiente, es un desastre para los contribuyentes, para los ciudadanos, y no se cambia ni se mejora. Y lo hemos dicho, lo hemos hablado, y han dicho que iban a arreglar, y sigue exactamente igual. Y eso nos llega a todos al alma, al corazón y al cabreo. Otra, muy sencilla, en Getafe. La frecuencia de los teléfonos, que estamos en el siglo XXI, y hoy veía yo a 10 protestando en distintas calles de Getafe. Pero es que afecta a 30.000, se llevan los plenos, pero no se reúnen las empresas y se hace la inversión para que haya cobertura. Y se ha llevado, me parece que ya 3 plenos, a 3 como mínimo, por lo menos. De estas podríamos seguir del gobierno central, del gobierno autonómico, de todos temas que la ciudadanía tiene que ver que la administración le resuelve problemas que siente y que tiene. Y luego, cuidado, eso hay que meterlo, porque hay un tema en la comunicación hoy que un tema tapa al otro a una velocidad de espanto y deja de existir. Y claro, y siempre queda lo malo mejor que lo bueno, pues se vende mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todas las exposiciones que has hecho, porque lo de la cobertura es tremenda. Es que vas por la calle Madrid, te llama alguien en plena calle Madrid, en pleno centro comercial y neurálgico y de negocios del municipio, y te llama alguien por teléfono. Como vayas por la calle Madrid, no puedes hablar hasta que sales. O a mí me ha pasado de entrar en las tiendas de la calle Madrid y tener que salir el hombre con el datáfono o la mujer afuera porque no pueden pagar, porque no tienen cobertura. Pero bueno, pues quitando eso, que se terminará solventando en algún momento. Verás, todavía volvemos al fijo después de lo del apagón y volveremos a lo analógico otra vez, lo que tendremos que volver a ver. Pero a mí me estaba cuando has hecho tú el planteamiento sobre, volviendo al tema de Europa, que es el que nos ocupa hoy, pues es que en China se dedica ha sido la fábrica del mundo, está ahora con los componentes para los coches, los componentes electrónicos, todo para los móviles, todo lo tecnológico, las telecomunicaciones, las formas de comunicación. La India se dedica a exportar comida y tengo la sensación de que, claro, ahí es donde voy, tengo la sensación de que mientras todo esto pasaba en el resto del mundo, nosotros hemos sido la cigarra de la fábula, los demás han sido la hormiga, y como nosotros estamos aquí al sol tan calentitos con nuestro estado del bienestar, con nuestros derechos consolidados, con nuestra buena clase media, pues hemos estado mirando para otro lado y no nos hemos preocupado. Y en esto llega el COVID y nos hemos dado. China ya ha despertado, ¿no? Como aquel proverbio que decía, dejar a dormir a China, que cuando despierte el mundo temblará. Pues bien despierto está y bien verdad es. Y ahí nos hemos dado cuenta cuando ha llegado el COVID que ni producimos temas de tecnología. Las plantas no tenemos medicamentos porque se traen todas y se importan todos de la India, de China, teniendo la biodiversidad que tenemos en Europa y principalmente en España, que no nos abastecen de todas las materias primas y de todos los medicamentos para poder hacer nuestras propias medicinas. El tema de ciberseguridad lo tenemos externalizado a las plataformas de seguridad de no sé quién y de no sé quién y de no sé cuánto, y estamos... No tenemos inversión tecnológica en la industria aeroespacial europea, teniendo el potencial que tenemos con Airbus. No hemos desarrollado el tema de los drones. Y nos hemos encontrado todo esto. De repente vino la pandemia, vino el 20, nos hemos encontrado
con que no teníamos de nada y nuestro granero estaba vacío mientras el de las hormigas estaba lleno. ¿Y ahora qué? Y ahora llega Trump, en esto nos estábamos despertando y en esto llega Trump y le dicen, señores, hasta que he llegado, a partir de ahora si quieren, como dijo aquel, a partir de ahora si quieren defensa, se la pagan. ¿Y ahora de dónde sacamos? Para el 5%, porque hay que sacarlo de los presupuestos, quiero decir, si tenemos que llegar progresivamente, ya hemos llegado, parece que hasta el 2, que no llegábamos, pero es que ahora nos están diciendo hasta el 5. Perdona, pero a mí me gusta el debate. Perdona, disculpa. Sí, ¿Por qué tenemos que llegar al 5% por lo que diga Trump? No. Yo creo que si juntamos políticas de defensa comunes, no tenemos que llegar a esa cifra en absoluto. No, es lo que están Lo que tenemos que hacer es cooperación y organización. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo, creo que hay que incrementar un presupuesto en defensa que será el 2, será el 5, será el 3, será el 4, el que acordemos. No sé exactamente cuál tendrá que ser. El que se discuta, pero hay que discutirlo. Y acordarlo. Y acordarlo. Y programarlo en el tiempo, no ir a golpe de, no, ahora el 2, ahora de aquí a no sé cuánto, porque todo eso lleva una planificación, porque, hombre, todos gestionamos un presupuesto, aunque sea humildemente el doméstico de nuestras familias. Quiero decir, si tú de repente un mes cuentas con 1.000 y ese mes tienes que sacar para la lavadora que se te ha roto o para el frigorífico para no sé qué, pues tienes que detraer de otro sitio que te gastaba, pues el presupuesto, es decir, si tienes que sacar para defensa de algún otro sitio que lo estabas destinando, lo vas a tener que degastar o detraer o de gestionar de otra manera. Yo eso que el dinero dé para todo, pues si alguien ha encontrado la fórmula, ruego encarecidamente que me la traslade, por favor, que no me vendría nada mal. Bueno, o alguien que dijo alguna fórmula al respecto. Por ejemplo, Keynes, se suben los impuestos y ya tienen más ingresos, con lo cual tienes una vía para conseguir llegar a ese 5%. Eso estaría bien y la gente lo asumiría. Si luego no digo que eso estaría bien y la gente lo podría entender si luego estuvieran bien gestionados, la gente tendría la impresión de que estuviera todos. Y la gente estuviera bien gestionada, pero encima la gente, que esa es otra, que será comprensible, no, pero la gente mayoritariamente tiene la impresión de que se pagan muchísimos impuestos que no se repercuten con los servicios públicos que tú tienes, porque hay una franja de población que paga mucho impuesto y que a lo mejor luego no recibe, o tiene la impresión de que no recibe tanto como paga, o sea. Sí, eso es cierto. Es decir, puede ser, pero esa impresión está ahí. Eso es cierto, o sea que eso es evidente. Yo decía, porque si hacemos solo la cuenta de cómo tenemos que gastar más, no tenemos dónde sacarlo y hay que quitar de otro lado, que el razonamiento es el más lógico y es el que escuchamos todos los días en el telediario, pues evidentemente sí hay alternativas como es conseguir más ingresos. Evidentemente depende de dónde salgan los ingresos, lo hemos hablado muchas veces. ¿Quiénes tienen que pagar esos impuestos? Evidentemente la clase media, el trabajador medio español, que ya tiene bastantes impuestos o no, que sería cuestión discutible. En ese argumento que tú dabas, es verdad que hay una falta de educación desde mi punto de vista financiera y la gente no sabe lo que le cuesta al Estado de lo que recibe. Es decir, la gente se piensa que paga impuestos y no recibe nada, pero la gente sale a la calle y pisa las aceras, la gente sale, utiliza el transporte público. Bueno, no sé, yo creo que no hay tanta cultura en cuanto a la gente saber lo que cuesta. Yo el otro día, la acotación, estuve en una cuestión del deporte de mi hijo y habían estado unos padres allí que habían ido y como los niños están federados, pues tuvieron que ir al hospital, no sabían cómo funcionaba el tema de la aseguradora, llegaron allí, el niño le trataron el esguince y a las 2 semanas le vino la factura. Y claro, cuando le vino la factura del esguince del hospital, dijeron, ¿cómo puede ser que esto cueste tantos miles de euros? Porque lo cuesta. Claro, en ese momento es un proceso que tienen que seguir con una aseguradora y todo lo que queramos. Pero no somos conscientes realmente de lo que nos cuesta la sanidad cuando vamos, cada vez que vamos al médico, cuando vamos. Eso siempre es el mejor ejemplo. Yo creo... Bueno, pero es otro debate. Yo creo que eso es, la mayoría de la población creo que no. O sea, bueno, habrá gente... Todo el mundo aquí es consciente que cuando hay enfermedades graves... No, que digo, que yo creo que aquí todo el mundo sí que lo sabemos y lo valoramos, que es un tema que hemos discutido en otras ocasiones, porque cuando tú tienes una enfermedad grave, algún tema oncológico, todo el mundo es consciente de que si aquí hubiera que pagarlo, como en Estados Unidos, la mitad de la gente no lo podría pagar
O sea, que sí Pero, que somos muy conscientes. ¿Tú estás convencida de que la mayoría de la población está consciente de eso? El coste, yo creo que no, que no es consciente. Yo creo que sí que la mayoría es consciente, pero lo que te digo, ya no me enrollo más porque pero yo creo que incido en que lo que la gente quiere, que tú también lo has aportado en otras conversaciones, no, si ese tema sí. Mejor gestión que de los servicios públicos. El dinero que pagamos de nuestros impuestos sea gestionado eficazmente y de la mejor uso posible. Pero dicho eso, mira que te voy a llevar la contraria, no te enfades conmigo, Creo que no somos conscientes de lo que cuesta el transporte público. ¿Cuánto cuesta el transporte público? No somos conscientes. Yo o sea, creo que todo el mundo quiere que se gestione y se eficiente más. Eso tiene un dato, porque has hecho el tema oncológico. Con el tema oncológico, mi padre, por circunstancias, pues falleció también de cáncer. Nosotros fuimos, pues como tanta gente, como tantos españoles, cuando ya no te dan más opciones en la sanidad pública, buscaste la opción del privado. Y yo, que me considero una persona preocupada e informada, cuando yo iba a la clínica Andersen y me pasaban la factura de un análisis de sangre de mi padre cada vez que lo tenía que pagar, ya al principio, la primera vez me impresionaba, la siguiente ya no, porque me la sabía y no me importó pagarlo, entiéndeme, pero evidentemente yo no estaba informado de cuánto podía valer un análisis de sangre y es mucho dinero. Bueno, ahora tenemos un problema, que los que tenemos animales domésticos tenemos que hacer también análisis de sangre y nos estamos enterando de lo que cuesta también la sanidad de los animales. Después de la ley que se ha... Sí, análisis de sangre, de orina, no me lo cuentes que este mes he pagado 500 euros de eso. Claro, es que lleva a analizar la sangre de los animales, que es un perrito, sí, de un perrito a un veterinario particular. Claro. Pero hay que entender que el coste será el mismo. Son todos particulares. Claro, por eso. Eso la ley que hizo el señor Izquierda no lo tuvo en cuenta. He añadido lo de particular porque si hubiera sido un animalito humano, pues habría sido posiblemente a través de la Seguridad Social. Bueno, pues yo creo que ha habido varios temas que han quedado todavía en el tintero, pero eso nos da pie para poder discutirlos en un futuro no muy lejano, donde tendremos alguna elección más, como por ejemplo pues las elecciones para presidente de Polonia, que serán dentro de un par de semanas. Sí. Eso es, un par de semanas o 15 días, según se mire. Y ahí tendremos oportunidad de volver a comentar el asunto, pero yo creo que es un tema muy bonito, el tema político. Hombre, y porque Polonia en este momento es un factor importante dentro de Europa. Uno de los países grandes de Europa, efectivamente. Sí. Y frontera. Y frontera, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, os agradezco mucho el tema y hasta la próxima. Hasta la próxima.